Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, soy Yas Castillo y este es mi quinto video hablando sobre programación en Texas Instruments. Bueno, te voy a mostrar lo que vas a poder hacer al finalizar el video de esta lección. Fíjate, vamos a poder realizar esto: la creación de un menú desplegable. Fíjate esto, podemos hacer esto. Pero antes de continuar con la sintaxis del mismo, quiero explicar el uso de la sentencia if, ya que con el uso del if va a ser posible las subsecuentes operaciones que hagamos con este tipo de menú, ¿de acuerdo? Bueno, voy a quitar esto, voy a minimizar el emulador para explicarles sobre la sentencia if. Bueno, ¿qué es la sentencia if? Bueno, es un comando que se utiliza para hacer ciertas comparativas. Si la condición se cumple, se realizan los cálculos o procedimientos que están dentro de dicha sentencia. La sintaxis del if es la siguiente: if la condición, entonces se realizan los cálculos; si no, se realizan otros cálculos o se da fin al programa. Bueno, vamos a explicar en sí en qué consiste el if. En español lo podemos entender como: si la condición se cumple, entonces que haga ciertas cosas; si no, es lo que significa el else; si no, se hacen otras operaciones. ¿De acuerdo? En la calculadora o en el lenguaje de programación de Texas, la sintaxis es if la condición y tiene que tener su then, que significa entonces; si no, y el end if. ¿De acuerdo? Esto es el base o la base de la sentencia if. ¿De acuerdo? Las comparativas o las condiciones no precisamente deben de ser numéricas. También podemos hacer comparaciones en texto, que lo vamos a ver más adelante en nuestro curso de programación. Aquí podemos hacer comparaciones booleanas y lógicas. Las booleanas son aquellas en las que podemos hacer comparaciones de verdadero o falso, y en las condiciones lógicas son aquellas que podemos decir si es igual, menor o igual, o mayor o menor. ¿De acuerdo? Bueno, es muy importante entender el uso del if, ya que con esto vamos a poder ser capaces de realizar lo que les había mostrado al principio. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente punto son los if anidados. ¿Qué son estos? Bueno, son condiciones que dan lugar dentro de otras condiciones, y así a su vez en otras y en otras condiciones. O sea, que si yo tengo una condición aquí que se cumple, if la condición, entonces puedo hacer otra comparación con la misma variable que estoy comparando o con otra variable, pero dentro de este if. Y si se cumple la condición que marco aquí, entonces sigo haciendo otra comparación dentro de este if. Es lo que entendemos como if anidados. Sirven para excluir variables o comparativas. Es decir, que si el usuario nos otorga ciertos datos y nosotros queremos datos puntuales y precisos, podemos hacer uso de los if anidados. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tú hayas hecho un if y el correspondiente else, tiene que tener forzosamente su end if. En algunos lenguajes de programación, el end if puede situarse al final de toda línea. Es decir, que este end if, el primer end if, le corresponde este if, else y su respectivo end if else le corresponde el siguiente. El if y else le corresponde este if. ¿De acuerdo? En tal caso que Texas Instruments, en el lenguaje de programación que estamos manejando, no nos permita al final el uso del end if,
lo podemos hacer aquí. Después if, else y aquí lo podemos hacer, y también con el otro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer uso de la sentencia si no, si o el else if. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, podemos utilizar el if como condición, ya eso ya lo sabemos, ¿no? La condición, entonces se hacen los cálculos. Si no, si. Esto da lugar a una segunda comparativa dentro del si no. ¿De acuerdo? Esto es muy útil cuando queremos hacer de un solo, por ejemplo, ¿no? De una variable, hacer varias comparativas. Y si en uno de los casos se cumple, entonces hará los cálculos correspondientes. ¿De acuerdo? Lo denotamos de esta manera. Si no, si la condición, entonces se hacen los cálculos, y si no, pues se realizan los cálculos o podemos darle fin al programa. Y su respectivo end if. En este caso, como tenemos un if y un else if, solo se debe terminar con un end if y no un dos veces end if. ¿De acuerdo? Solo con uno. Si en todo caso queremos hacer más comparativas con un else if, lo podemos hacer, no hay problema, ¿de acuerdo? Solo terminamos con un end if. Bueno, pues hasta aquí sería, creo, la explicación de los if. Si tienes más duda, puedes consultar también en internet, o déjame tu duda aquí en un comentario. Vamos a seguir con este video con unas preguntas que posiblemente se les pueda haber ocurrido a ustedes, y me adelanto en responderles, ¿de acuerdo? Miren, bueno, si no te ha quedado tan claro el uso de la sentencia if, con los videos que hagamos en programación, ahí te vas a dar cuenta cómo funciona, ¿de acuerdo? En todo caso, quería que supieras todo el uso que puede tener el if. Y bueno, aquí es la pregunta: ¿todos los if tienen que tener su respectivo else? No precisamente, ya que podemos utilizar el if con condición y hacer los cálculos sin el else y terminarlo con un end if. ¿De acuerdo? Hacemos la comparativa, los cálculos, y procederemos a terminar con un end if. Sí, claro, se puede sin un else, pero nunca podemos empezar con un else, puesto que no hay una comparativa inicial a esto y no tendría sentido el uso. ¿De acuerdo? Si abrimos un if, forzosamente hay que ponerle un end if. Sí, forzosamente, ya que sin este end if el programa pensará que las instrucciones aún se siguen ejecutando, y al momento de correr el programa te marcará error en la sintaxis. ¿De acuerdo? Sí, forzosamente cuando abrimos un if hay que ponerle un end if. Ok, la última pregunta: si uso un if y un else if, ¿siempre tiene que tener un else? No, no precisamente, puesto que podemos omitir el uso del else al final. ¿Por qué se omite? Bueno, lo podemos hacer por preferencia, ¿no? O por conveniencia, mejor dicho, ya que hay instrucciones que podemos dejarlo como para que no se ejecuten, o simplemente no le damos uso. Pero eso no quiere decir que no se use, ¿de acuerdo? En la condición, bueno, como lo tenemos aquí, es el if, la condición. Entonces hacemos los cálculos, si no, si condición, entonces cálculos, y terminamos con un end if. ¿Te das cuenta? Podemos utilizar el else if sin un else. ¿De acuerdo? Bueno, en los siguientes programas vamos a ver con más detalle el uso del if, para poder entenderlo un poco mejor, ¿de acuerdo? Pero como vayamos avanzando en este curso, nos va a quedar más claro el uso del if. El if, como resumen, es una sentencia condicional. Si se cumplen ciertas comparaciones
o cierta condición, se realizarán cálculos siguientes en la línea de código, ¿de acuerdo? Eso es el if.